Bien, pues vamos a continuar la explicación. Habíamos estado viendo la licitud que tienen estas leyes humanas, que obviamente, leyes humanas en cuanto derivadas de la ley natural y de la ley divina, y cómo eso sucede también en la Iglesia. Pueden dar los prelados eclesiásticos esas leyes que tienen que ir siempre en consonancia con la ley superior y que por tanto obligan en conciencia, es decir, obligan bajo pecado grave según, se entiende, según el nivel que tiene esa ley. Cuando son leyes que están reflejando tal cual la revelación, ahí el caso es clarísimo, la obligación viene de la misma revelación. En otro tipo cuando son cosas muchísimo más contingentes, ahí hay que ver cada situación. De aquello, ese dicho que siempre sale, que una ley puramente eclesiástica no obliga si hay un grave inconveniente, si hay una dificultad para cumplirla, es claro que eso no obliga. Pero, en principio, una ley dada legítimamente por el legislador eclesiástico, por supuesto que obliga en conciencia. Ahora, lo que es muy importante recordar, para no caer, no confundir la Iglesia con un estado ético hegeliano o algo por el estilo, es que la ley eclesiástica se refiere a los actos exteriores, porque los actos que son exclusivamente internos, para Santo Tomás, deben quedar a la ley divina. Fijaos que de hecho cuando Santo Tomás explica por qué tiene que haber una ley divina, uno de los motivos que da es precisamente porque de los actos exteriores no puede juzgar la ley humana. En tercer lugar, el hombre puede dar una ley acerca de las cosas que puede juzgar. El juicio del hombre no puede darse acerca de los movimientos interiores, que están escondidos, sino simplemente de los actos exteriores, que... Fijaos, Santo Tomás aquí recuerda que para que tengamos una ley tienes que tener también un juicio, tienes que tener la posibilidad de juzgar, porque si no puedes juzgar, si no puedes dar una sentencia, ¿cómo se va a poder cumplir esa ley? No tendría sentido hacer una ley respecto a la cual no puede haber un tribunal, no puede haber un juicio. Fijaos que esto en Santo Tomás lo tiene muy claro. Si hay leyes, tiene que haber jueces, tiene que haber tribunales, para que uno pueda acudir a ellos para ver si se ha cumplido la ley, si no se ha cumplido. O sea, la ley no es la pura arbitrariedad del legislador, sino que está siempre de fondo ese juicio de la razón. Por tanto, si hay una ley, tiene que darse también un tribunal, una posibilidad de juzgar eso. Parecen. Y sin embargo, para la perfección de la virtud se requiere que en ambos actos el hombre sea recto. Y por eso la ley humana no puede prohibir ni ordenar suficientemente los actos interiores, y para esto fue necesario que viniera la ley divina. ¿Sabéis? Por tanto, la ley divina es la que se ocupa de los actos interiores, pero no la ley humana. Y repito, ley humana, sea de príncipes seculares o sea de prelados eclesiásticos. Y este principio de que la Iglesia no juzga lo meramente interno ha sido declarado varias veces por los papas de manera explícita. Tenéis, por ejemplo, en el Corpus Juris Canonici, en esta colección de decretos que venía de la Edad Media, Inocencio III decía explícitamente: «Nobis datum est de manifestis tantum modo judicare». A nosotros se nos ha concedido solo juzgar de lo manifiesto, de lo que aparece exteriormente. Inocencio III fue este gran papa de la Edad Media que hizo un montón conocía perfectamente el derecho canónico, tuvo bastantes intervenciones canónicas. O antes Urbano II había dicho: de manifestis quidem locumur. Hablamos ciertamente de lo manifiesto. El juez y conocedor de los secretos, secretorum autem cognitor et iudex, est Deus. Es decir, al Papa le correspondía hacer juicios, dictar sentencias de cosas manifiestas. Si a tal clérigo le tenía tal beneficio y tal otro tenía tal otro beneficio, si había cumplido o no había cumplido, etc. Eso es lo que corresponde al derecho eclesiástico. Ahora, si tú tienes una espiritualidad determinada y piensas determinada cosa, se entiende, con tal de que no vaya contra la fe, ahí no puede intervenir el derecho eclesiástico, porque eso se trata de actos internos. Otra cosa, por supuesto, es que la Iglesia puede y debe prescribir actos externos que conllevan un acto interno, pues de lo contrario sería falso. Por ejemplo, si se manda a celebrar un sacramento, se entiende que hay que tener voluntad interna de hacer lo que hace la Iglesia.
o cuando realizas la profesión pública de fe hay que aceptarla interiormente, o este tipo de cosas. Pero fijaos que esto no son leyes puramente eclesiásticas o un tribunal eclesiástico, son más bien explicitaciones de la ley divina que ya ha establecido Cristo, y Cristo ha establecido, obviamente, que si uno celebra los sacramentos, se entiende que los celebre tal como Él lo ha mandado, que es haciendo lo que hace la Iglesia y todo ese tipo de cosas. O si tú tienes obligación de rezar el breviario, se entiende que tienes que tener atención, porque si no, eso no sería ni oración ni nada. Y de nuevo están las palabras de Jesucristo, de que la oración tiene que ver con el corazón, no meramente con la palabra exterior, etc. En este punto también es muy interesante una cosa, digamos, el breve Quoad Modum. Esto es vamos a ir a ello. Fue un documento de León XIII, la 555. Fue un documento de León XIII en el que recordaba que los superiores no podían, superiores eclesiásticos, no podían pedir a los súbditos que les manifestaran su conciencia en los institutos religiosos. ¿Cómo se había difundido esto? Pues esto realmente viene por una serie de prácticas de la Compañía de Jesús, lo que se denominaba la cuenta de conciencia a los superiores. San Ignacio, por aquello de buscar la eficacia en la Compañía de Jesús, en lugar de tener un gobierno capitular, como tenían las órdenes mendicantes, en las que se reunían representantes de las provincias periódicamente, o dentro de la misma provincia de los conventos, había una serie de elecciones, actuaba en cierto modo como un tribunal, eso, claro, garantizaba mucho los derechos individuales, pero a veces podía retrasar los nombramientos, porque si elegían, por ejemplo, pensar, eso pasó en la época cuando Melchor Cano fue provincial en los dominicos en Castilla, que estaban a la gresca unos y otros, unos conseguían mayoría para elegir a uno, pero los otros presentaban una apelación, un recurso, de manera que mientras tanto había que suspender todo. O sea, era un sistema, diríamos, muy garantista. Se escuchaba mucho a todos, aunque a veces retrasara las decisiones. San Ignacio quería una cosa muchísimo más militar, diríamos muchísimo más eficaz, y para eso, como no había un gobierno capitular, lo que dijo es que el súbdito tenía que manifestar con una cierta periodicidad su conciencia a los superiores, y de esa manera el superior le podía dar el cargo que él veía más adecuado. El caso es que esto, que comenzó simplemente en la Compañía de Jesús como una cosa bastante sui generis, igual que no tenían coro público, todas estas cosas, que además extrañamente esto lo consultó San Ignacio con el maestro del Sacro Palacio, que era un dominico, y extrañamente no le dijo que era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. En fin, como ya veis, hay cosas extrañas en todas las órdenes, y el caso es que San Ignacio siguió adelante con el asunto y lo probaron con las constituciones de la compañía. Pero esto, que había comenzado como algo solo de los jesuitas y que también en ellos daba sus problemas, se había difundido hasta tal punto, pensad todas las órdenes religiosas que eran confesadas por confesores jesuitas, de manera que parecía que el superior religioso podía entrar en asuntos propios de la conciencia de los súbditos, tanto superiores como superioras. O sea, esto se extendió tanto a religiosos como a religiosas vinculadas a la Compañía de Jesús, y cada vez se difundió más. León XIII, que era absolutamente tomista, prohibió esto de manera tajante y recordó con toda claridad que son ámbitos distintos, que no se puede confundir lo que es el fuero de la conciencia con lo que es el fuero externo. A veces recuerdo aquí que se habla de fuero externo y fuero interno, pero la terminología no es muy precisa, porque fuero interno es una cosa canónica, una intervención canónica para poder perdonar determinadas penas en determinadas circunstancias. Aquí hablamos en general de lo que sería el ámbito de la conciencia, manifestación de la conciencia. No querían decir con demasiada claridad en este breve Quoad Modum que lo que habían aprobado los jesuitas era una cosa absurda, pero lo prohibieron totalmente. Puesto que algunas veces la manifestación de la conciencia estuvo permitida en sus constituciones, a fin de que los principiantes aprendieran de sus superiores expertos más fácilmente el arduo camino de la perfección en sus dudas, ahora acontece por contra que algunos de estos han impuesto esa investigación íntima de la conciencia, que está reservada únicamente al sacramento de la penitencia. Fijaos, el Papa decía que la manifestación de la conciencia estaba permitida.
O sea, a veces pues el súbdito pues que tenía alguna duda de conciencia, se lo consultaba al superior en lugar de que cuando se confesara o algo de eso. Dice, bueno, era una cosa pues para la formación, podía servir de, digamos, para aprender el ejemplo de otros. Este era un poco en lo que habían hecho fuertes los jesuitas, que querían mantenerlo de la cuenta de conciencia, diciendo que, bueno, los antiguos padres del desierto, los súbditos, o sea, los nuevos novicios hablaban con los de cosas de conciencia con el abad. Obviamente era una organización enormemente diferente, o sea, no era una organización tan marcada como la que se dio luego en las órdenes mendicantes o en los mismos benedictinos o muchísimo menos en los jesuitas. O sea, diríamos en los padres del desierto la cosa tenía una explicación mayor, pero claro, aquí, como denunciaba el Papa, se ha pasado de permitir en algunos casos que el súbdito manifieste su conciencia al superior a ponerlo como una obligación. El arbitrio de los superiores llegara al extremo de que pudieran denegar a los súbditos algún confesor extraordinario. Claro, porque esto conllevaba no solo que el súbdito tenía que manifestar su conciencia al superior, sino que es que además tenía que confesarse con quien el superior decía. Claro, ya la cosa aquí, pensad que esto sobre todo en las órdenes de monjas, o sea, porque además, como por otra parte sí que la legislación era más cuidadosa para decir que lo de la confesión de los súbditos con los superiores había que tener cuidado, o sea, ahí digamos era más esto, el sistema era, bueno, el superior yo nombro confesor a quien me da la gana, donde pone confesor pone director espiritual, pongo a quien me da la gana, de manera que esta persona no pueda consultar con otros. También cuando estos lo necesitaban grandemente para aconsejar su propia conciencia. Se extendió por abuso hasta el extremo de que fueran ellos, los superiores, quienes permitieran acceder a la Sagrada Comunión a su antojo, o la prohibieran a veces absolutamente. O sea, fijaos que la cosa no se quedaba simplemente en el sacramento de la confesión o lo que hoy llamaríamos dirección espiritual, sino que llegaba incluso al campo sacramental. Decía la superiora cuándo había que comulgar o cuándo no había que comulgar. Y su santidad irrita, abroga, Irrita quiere decir que no que se enfade, sino que irrita, que declara irrito, o sea, que declara sin valor las cosas que se hayan dicho en ese sentido. Adelante declara de ningún valor cualesquiera disposiciones, en cuanto regulan, por su nombre y de cualquier otro modo, la manifestación íntima de la conciencia y del corazón. Claro, porque dice que lo que hacían algunos era, ya no lo llaman cuenta de conciencia, ya no lo llaman manifestación de conciencia, sino lo llaman de cualquier otra manera. Obviamente el Papa dice, aquí no estamos con etiquetas o con nombres, aquí la cuestión está que tal cosa no se puede hacer. Suprime cualesquiera usos sobre esta materia o costumbres aún inmemoriales. Claro, que evidentemente los jesuitas se dieron cuenta de que con esto se había abrogado el tema de la cuenta de conciencia. Lo que pasa es que consiguieron luego posteriormente de los papas cierto indulto para pasarse, o sea, para no hacer caso de esto. 2 es más, a los mencionados superiores o superioras de cualquier grado o preeminencia, rigurosamente se les prohíbe que induzcan a sus súbditos directa o indirectamente, por precepto, consejo, miedo, amenazas o halagos. Fijaos, o sea, no solo es se prohíbe que den un precepto, sino que es que tampoco por consejo, por miedo o por amenaza, o sea, de ninguna manera hay que forzar o hay que inducir a que el súbdito manifieste la conciencia al superior. 507. A que les hagan 507 es la página del acte, creo que esto estaba ya en Acta Apostolicae Sedis, o si no en la anterior Acta Sancte Sedis. Ellos mismos una manifestación de la conciencia de ese tipo. O sea que, por tanto, esto era una cosa que no se podía mandar. Otra cosa es, como vendrá luego después, que el súbdito libremente quiera, ahí no hay problema. Pero de ningún modo impide esto que los súbditos puedan libre y espontáneamente abrir su alma a los superiores a fin de recibir de su prudencia la dirección y el consejo, en sus dudas y ansiedades, para adquirir virtudes y avanzar en el camino de la perfección.
Claro, que esta era un poco la situación de los padres del desierto, en la que se daban pues esas manifestaciones de la conciencia. Claro, pensad comunidades pequeñas en las que hay una gran confianza. Aquí ya sí que la cosa tiene mucho más sentido, pero esto tiene que ser libre y espontáneo, o sea, que brote de la confianza que se ha generado. Que fijaos, que esto debería ser el ideal de una situación de gobierno en una orden religiosa o en un, digamos, en un arciprestazgo o en alguna cosa de estas. Lo que pasa es que eso tú no lo puedes poner por ley. Sería convertir la Iglesia en una dictadura, en una tiranía peronista, en un, digamos, en un amado líder que es de quien dependen todos y todos les tienen que querer por naturaleza y tienen que tener confianza en él por naturaleza. No, eso es una cosa que poco a poco tiene que irse dando. 4. Su santidad amonesta a los prelados y superiores para que no denieguen a sus súbditos el confesor extraordinario cuantas veces ellos lo reclamen para aconsejar su propia conciencia. Es decir, obviamente tenían que tener la posibilidad los súbditos de recurrir a un confesor distinto del que se había nombrado. O sea, está muy bien que hubiera un confesor ordinario, pues para que pueda ir a unas horas establecidas, para que aquello no sea la casa de Tocamerroque en cuanto que unos van en un momento, otros van en otro, es un lío en la propia comunidad. O sea, obviamente tiene que haber un confesor ordinario, pero pueden darse circunstancias en las que una persona tenga que buscar a otra para aconsejarse con ella. Obviamente tiene que ser un confesor que esté en comunión con la Iglesia, que tenga licencias de confesar, todas estas cosas, pero no necesariamente el que le caiga bien al obispo o al prelado o a la persona que tiene que organizar eso. Pero de manera tal que esos superiores de ningún modo indaguen la razón de la petición ni se les explique por qué aquellos la hacen. Bien, o sea que, como veis, aquí León XIII era clarísimo, y con toda razón, o sea, porque el motivo es el que hemos visto antes de Santo Tomás. La ley eclesiástica tiene que tratar de lo que son los actos externos. Tú puedes nombrar un confesor y estableces viene de tal hora a tal hora, perfecto, si hay un orden en la comunidad, pero claro, tampoco puedes pretender que a todo el mundo le vaya bien ese confesor, le caiga bien ese confesor o que tú puedas gobernar, diríamos, vidas y haciendas llegando absolutamente a todos los extremos. Tal cosa no es así. Lo vamos a ir viendo ahora también con más detalle. Bien, ya digo, como veis era muy interesante esto y por desgracia el problema es que esta práctica de los jesuitas de mezclar fuero de la conciencia y fuero externo también llevó, por ejemplo, es una cosa alucinante, esto los dominicos ya de finales del 16 y de principios del 17 lo compartieron muchísimo, la idea que a veces preguntaba el confesor al penitente el nombre de la persona con la que el que se confesaba había cometido algún pecado, de la materia que fuera. Claro, esto era una aberración. Decían los jesuitas que a veces era el único modo que tenía el superior, si se confesaba con él el penitente, de saber que había algún determinado problema. Pero claro, los dominicos dijeron que tal cosa era inaceptable y de hecho luego Benedicto XIV lo prohibió terminantemente. Preguntar el nombre del cómplice cuando alguien se confiesa, ¿no? Cada uno se confiesa del pecado suyo, no te puedes confesar del pecado ajeno, o la confesión es empezar a contar ahí todos los cotilleos del barrio o todo lo que ha sucedido, ¿no? Cada uno se confiesa de sus pecados, punto y basta. Y ni hay que decir, ni hay que preguntar el nombre del cómplice. Fijaos, eso es muy curioso. En una de estas cosas que organizaron contra el Padre Pío para desacreditarle, hubo quien organizó a través de unas pseudopenitentas de personas, mujeres que decían que habían tenido, eran dirigidas espirituales del Padre Pío y que con él habían cometido algún tipo de acto impuro, lo cual, claro, era cuando algún confesor un poco más experimentado le vino una de estas individuas, claro, se quedó un poquitín extraño y dice, ¿desde cuándo se confiesa uno del mal que ha hecho otro? Confiésese usted de sus pecados, pero no se confiese de los pecados supuestos del Padre Pío. Obviamente todo era un montaje para desacreditarlo, porque de esa manera pseudopenitentas se iban a confesar con algunos sacerdotes, pues que luego tenían que tratar asuntos sobre el Padre Pío, entonces ya tenían una mala imagen del Padre Pío, pero como se lo habían dicho en confesión, no es una cosa sobre la cual pudieran ellos hacer un juicio. Por eso veis esa cosa tan inteligentísima de Santo Tomás, la ley eclesiástica tiene que ser de cosas que se puedan verificar.
porque si no, para digamos, las cosas ocultas, las cosas de fuero interno, esas solo las conoce Dios. Si tú no puedes hacer un juicio sobre eso, presentando pruebas, no se llega a ninguna parte, y al final eso es el estado totalitario donde parece que el gran líder es el que tiene que pensar por todos, hablar por todos, tiene que tener la espiritualidad por todos. No, eso no es así. Bien, vamos a seguir donde estábamos antes, porque todavía quedan cosas interesantes sobre este punto. Habíamos dicho lo del tema interno. La cuestión, sí, el objeto de la jurisdicción en principio son asuntos religiosos, aunque caben también consecuencias en actividades profanas en la medida que impiden una correcta vida religiosa. Fijaos que esto, en algunos momentos, por ejemplo, los casos más graves, cuando los piamonteses invadieron los estados pontificios, acabando con el poder temporal del Papa, hubo una prohibición del Papa a los católicos para que participaran en la vida pública. Obviamente, el objeto de la jurisdicción eran asuntos religiosos, pero ahí teníais a un Estado que estaba impidiendo multitud de actividades de la Iglesia, y de ahí digamos, esta intervención en algún momento de los papas. Las personas que están sujetas a la jurisdicción son quienes forman parte de la Iglesia. Lo que pasa es que, digamos, esto ya varía sobre los distintos lugares, iglesias rituales propias. Un decreto de un obispo vale para su diócesis, no para la diócesis de al lado. Se puede poner de acuerdo la provincia eclesiástica. O sea, diríamos, en principio, tienen que ser bautizados, tienen que tener personas que estén bajo la jurisdicción, pero pensar que a veces, cuando hay varias iglesias rituales propias en un mismo territorio, ahí la cosa se puede complicar un poco, y ahí hay que estar a lo que establezca el derecho canónico. Por otra parte, se ha considerado que al incorporar el bautismo a la Iglesia Católica, en el caso de personas que no forman parte de la misma, por pertenecer a otra confesión, diríamos, les quedaba en cierto modo la obligación de incorporarse plenamente a la misma. O sea, esta era un poco la cuestión. Personas bautizadas pero que no pertenecían a la Iglesia Católica, si sobre ellas había jurisdicción o no. Digamos, obviamente todo el mundo tiene obligación moral de buscar la verdad y adherirse a ella, pero el problema es que cuando el tema de la pertenencia o no pertenencia a la Iglesia tenía una repercusión civil, y la jerarquía de la Iglesia pedía ayuda al poder civil, exigía de manera jurídica esa vuelta y la conminaba mediante el brazo secular, y eso causó bastantes problemas. Pensad, por ejemplo, en la época de la Reforma, gente que se ha separado de la Iglesia, pero luego tú pides la ayuda del poder civil para que vuelvan. Digamos, aquí la cosa se complicó bastante. De hecho, hubo muchos, pensad en San Francisco de Sales, que se daba cuenta de que era mejor ir buscando medios de convicción, digamos, de propaganda, de llegar a todas estas personas, porque como trataras de aplicarlo por la fuerza del poder civil, iba a ser muchísimo peor el remedio que la enfermedad. Aquí además está este principio tan sumamente importante, que una obligación moral que verdaderamente existe no siempre es conveniente que sea urgida jurídicamente. Fijaos que este principio es válido tanto en el ámbito canónico como en el derecho secular. Siempre estaba muy claro que los no bautizados no estaban sometidos a la jurisdicción de la Iglesia, ni mucho menos se podía pedir respecto a ellos la intervención del brazo secular. Pero hay que recordar también este principio, que no siempre toda obligación moral debe ser urgida jurídicamente. Fijaos que esto Santo Tomás lo trata también en la Suma, cuando habla de la ley humana. Esperad que lo miren, porque habla aquí de la extensión de la ley humana, los efectos de la ley. Esperad, hay distintas clases de leyes. Espera, en la 760. La ley humana, sus cualidades. Esperad, estaba en el artículo siguiente. Perdón, estaba en la cuestión siguiente. El poder de la ley humana. Esto es, debe reprimir todos los vicios, y si debe preceptuar todos los actos de virtud. Iba a decir Santo Tomás que no, que solo debe ser los vicios más, lo tenéis para verlo con detalle,
la cuestión 96, artículo 2, dice que la medida, o sea, hablando de que la ley debe imponer a los hombres en consonancia con sus condiciones. Ahora bien, la capacidad de obrar deriva del hábito o disposición interior, pues una cosa no es igualmente factible para quien no tiene el hábito de la virtud y para el virtuoso, como tampoco lo es para el niño o para el hombre maduro. Por eso dice que las leyes son distintas para unos y otros. Y fijaos aquí cómo lo resume. Ahora bien, la ley humana está hecha para la masa, en la que la mayor parte son hombres imperfectos en la virtud. Y por eso la ley no prohíbe todos aquellos vicios de los que se abstienen los virtuosos, sino solo los más graves, aquellos de los que puede abstenerse la mayoría y que, sobre todo, hacen daño a los demás, sin cuya prohibición la sociedad humana no podría subsistir, tales como el homicidio, el robo y cosas semejantes. O sea, fijaos ahí, Santo Tomás pone este principio tan interesante de que en el caso de la ley humana tú no puedes prohibir todos los vicios, sino solo aquellos que sin cuya prohibición la sociedad no podría subsistir. Y también la idea de que la ley tiene que adecuarse un poco a cuál es la situación de la gente que tienes delante. Lo que pasa es que obviamente la ley humana también va a ayudar a que se cumplan todas las virtudes. Fijaos lo que va a decir, en qué sentido la ley humana puede llegar a todas las virtudes. Vamos a ver. Que las virtudes se distinguen específicamente por razón de sus objetos. Ahora bien, cualquier objeto de una virtud puede ordenarse tanto al bien privado de una persona cuanto al bien común de la sociedad. Un acto de fortaleza, por ejemplo, puede hacerse, ya sea para defender la patria, ya sea para salvar el derecho de un amigo, etc. Mas la ley se ordena al bien común, según ya expusimos, Q92. No hay, por lo tanto, virtud alguna cuyos actos no puedan ser prescritos por la ley. Salvo que la ley humana no se ocupa de todos los actos de todas las virtudes, sino solo de aquellos que se refieren al bien común, ya sea de manera inmediata, como cuando se presta directamente algún servicio a la comunidad. Fijaos, aquí está estableciendo este principio que la ley humana en principio puede valer, o sea, se puede tener el campo de cualquier virtud, pero en aquellos actos, acordaos siempre el tema de actos externos, que tienen que ver con el bien común, o de manera inmediata, porque se presta un servicio a la comunidad, ya sea de manera mediata, como cuando el legislador adopta medidas para dar a los ciudadanos una buena educación que les ayude a conservar el bien común de la justicia y de la paz. Fijaos, muy interesantes estas dos cuestiones sobre cuáles son los límites que debe tener siempre la ley humana. Santo Tomás está pensando más en leyes civiles, pero podríamos buscar también la aplicación de esto al campo eclesiástico. Bien, seguimos con lo que estábamos diciendo antes. Respecto a los sujetos del poder jurisdiccional, fijaos que corresponden a los miembros jerárquicos. Por eso el actual derecho canónico restringe la potestad sagrada a quien ha recibido el sacramento del orden. Digo el actual derecho canónico porque, como vamos a ver inmediatamente, ha habido luego algunas formas de participación, especialmente notables en la historia, de haber concedido una participación, pero con un auténtico poder canónico a personas que no tenían el orden sagrado. Y este aspecto distingue radicalmente la Iglesia de la sociedad civil, porque en la sociedad el poder corresponde a la colectividad que lo comunica por diversos medios a una persona o grupo de personas para que lo ejerza. O sea, no es que haya un rey por la gracia de Dios en el sentido de que Dios ha elegido esta dinastía, no. Quiero decir, otra cosa es que lo que puede decidir la sociedad esté marcado por la ley de Dios. No pueden elegir cometer algo intrínsecamente grave o matar a un inocente o cosas de ese estilo. O sea, en ese sentido el poder no depende de la sociedad. Ahora, elegir a quién va a ser o a quiénes van a ser los que se ocupan de determinadas cosas, en principio no hay ningún problema. Mientras que en la sociedad eclesial, como no tiene su origen en la naturaleza humana común a todos y recibida por creación, sino en actos sobrenaturales, que nos llegan por los sacramentos y están en relación con la institución de los apóstoles,
la jurisdicción se va a dar en relación con la sucesión apostólica y en el caso de la jurisdicción suprema con el obispo de Roma. O sea, veis por tanto la diferencia. Como la sociedad eclesial depende de esa institución de Cristo, está el tema de los apóstoles, el tema de San Pedro, la jurisdicción va a estar en relación con esa sucesión. De hecho, fue condenada, esto sí que lo vimos con detalle en Eclesiología, la proposición de que la jurisdicción, lo que se llamaba en poder de las llaves, también correspondía a toda la Iglesia y a la colectividad de los fieles, y la entregaba a sus pastores, pero eso es aplicar el esquema de la sociedad humana. Y repito, no es así como ha sido instituida la Iglesia. Obviamente, la gracia no elimina la naturaleza, o sea, y no es que el derecho natural no esté en vigor en la Iglesia. Obviamente, el derecho natural está todavía más en vigor en la Iglesia, o debería estar, que en la sociedad civil. Pero el modo de constituirse la Iglesia es distinto del modo de constituirse los estados. Claro, si tú no crees que Cristo ha querido establecer la Iglesia, que ha querido establecer los apóstoles, acabas cayendo en un planteamiento pues o protestante, modernista o este tipo de cosas. O también puedes pensar que, digamos que la gracia destruye la naturaleza y por tanto ya ni hay ley natural y la Iglesia se entiende como la mayor de las tiranías. Evidentemente ninguna de las dos cosas son correctas. Por otra parte, en el caso de lo que os comentaba antes, de quienes en la Iglesia tienen esa potestas, el actual Código de Derecho Canónico restringe la potestas sacra a los ordenados, pero hay formas de colaboración con esta potestad de fieles no ordenados. Por ejemplo, hoy en la actualidad lo que más aparece es la presencia de jueces laicos en tribunales eclesiásticos, por citar un ejemplo, con una serie de condiciones, una serie de determinaciones canónicas. Pero ha habido cosas muchísimo más llamativas. Quizá la más llamativa fueron algunas abadesas mitradas. En España tuvimos la de las huelgas. En Italia también había algunas otras que tenían una jurisdicción cuasi episcopal sobre un territorio. Es decir, el origen de esto había estado en que determinado convento pues estaba muy vinculado a la familia real, se había digamos, convertido en un señorío civil, de manera que la señora civil del lugar era la abadesa, y a veces se había conseguido del Papa que además tuviera una jurisdicción cuasi episcopal. O sea, un poco como lo de los príncipes arzobispos de Alemania, aquí sería como princesas no arzobispas, pero abadesas mitradas sobre ese territorio. Era la señora civil del territorio, e incluso cuando se perdió ese señorío civil, seguían teniendo jurisdicción cuasi episcopal. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, era la abadesa la que hacía los nombramientos de párrocos. Claro, en aquella época esto no daba problema porque como el nombramiento de párroco no es como ahora, que se nombra a quien le da la gana, a los que están en determinado consejo, sin que haya un concurso, sin que haya una... O sea, en teoría todo es para la mayor bien de las almas y la salvación y todas estas cosas, pero no es una cosa que se pueda verificar en un juicio, lo que decíamos antes de Santo Tomás de la ley humana y lo de los papas estos de la Edad Media. No, hay que juzgar de cosas concretas, de cosas visibles, o sea, con cualidades que se puedan, digamos, sean empíricamente verificables. Entonces, como los nombramientos dependían de oposiciones, con un sistema que era bastante justo, en general esto no daba problemas y durante siglos duraron estas jurisdicciones de abadesas con ese poder. Es curioso porque ahora que se habla tanto de la promoción de la mujer en la Iglesia y están con todo dando la tabarra con lo de las diaconisas, a ninguno se le haya ocurrido lo de dar jurisdicción episcopal o cuasi episcopal a algunas abadesas o algunas superioras religiosas. Vamos, en algún caso es clarísimo que lo harían mejor que los obispos. O sea, pienso ahora en algunas superioras de comunidad, si tuvieran que hacer ellas los nombramientos de la diócesis, creo que quedaría bastante mejor de cómo se hace en alguna ocasión. O sea que, en principio, eso no creo yo que tuviera mayor dificultad, pero claro, como eso supone recortar la jurisdicción episcopal, como que aquí ya todas las ansias reformadoras como que se enfrían un poquitín. Pero bien, bromas aparte, con esto lo que os digo es que la participación de la jurisdicción, aunque la jurisdicción en principio depende del sacramento del orden, pueden darse esas formas de colaboración. Obviamente esto era por una delegación del Papa, por algo que había establecido el Papa, se podía llegar a esa situación. Bien, y respecto al Papa, os recuerdo que tiene potestad plena, suprema e inmediata respecto a toda la Iglesia, pastores y fieles. Como ya hemos dicho muchas veces, suprema no es absoluta, porque está sometida a la revelación, a los sacramentos, todas esas cosas que hemos dicho antes. El colegio episcopal es sujeto de esa misma potestad suprema,
acordaos que el sujeto episcopal incluye, el colegio episcopal incluye siempre al Papa, mientras que en cada iglesia particular, la potestad plena corresponde al obispo. Cada obispo en su iglesia posee ese poder pleno e inmediato, pero no supremo, porque está sometido al romano pontífice. Y en estos casos, como ya os comento, se entiende que toda la jurisdicción está siempre limitada por la revelación y, por supuesto, por la ley natural, ya que la gracia no elimina la naturaleza. Y por otra parte, los fieles laicos colaboran con esta jurisdicción, no solo en el sentido de lo que algunos puedan cooperar en su ejercicio, ese mismo caso que hemos visto antes, de lo de los jueces laicos o todo este tipo de cosas, sino la misma ejecución de las leyes, la puesta en práctica de las leyes, supone una actividad y una iniciativa importante. O sea, no es que las leyes dependan de que sean aceptadas o no, pero en la realización de esas leyes y en el llevarlo a la práctica influyen muchísimo los que son gobernados. Bien, creo que esto es son cosas bastante interesantes. Algo habíamos visto también, eso sí que lo vimos en el ciclo institucional, del tema de la obediencia a todos estos mandatos, la importancia que tiene la virtud de la obediencia como una justicia entre desiguales, es como lo plantea Santo Tomás. ¿Os acordáis que Santo Tomás no planteaba la obediencia como si fuera así el oráculo de Delfos, que lo que dice el superior es como si tuviera un oráculo de que esa es la voluntad de Dios, sino se da una justicia entre personas que tienen que colaborar con ese bien común. Dado que hay una persona que está a la cabeza de una comunidad, pues obviamente hay que obedecer en aquello, como hemos visto ya, puede dar esas leyes para el bien común, es necesaria ahí la obediencia, etc. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta los límites de esa obediencia, porque aquí estamos un poco en lo de antes. No existe el deber de obedecer si el superior entra en un ámbito que no le compete. O sea, por eso es lo que os he dicho, una cosa como un nombramiento, se nombra uno tal parroquia, otro tal otro, está conforme al código, es conforme a la justicia, más o menos, aunque aquí hay un campo amplio prudencial, obviamente tal cosa obliga en conciencia, eso es clarísimo. Otra cosa es que el superior quiere entrar en algún campo que no le corresponde, y eso puede pasar tanto en el campo civil como en el campo eclesiástico. Fijaos aquí lo que decía Santo Tomás al hablar de la virtud de la obediencia. En aquellas cosas que se refieren al movimiento interior de la voluntad del hombre no está obligado a obedecer a otro hombre, sino solo a Dios. Está obligado a obedecer en aquellas cosas que deben ser realizadas exteriormente con el cuerpo. O sea, fijaos de nuevo, aparece el tema de lo del aspecto externo, aspecto interno. Sin embargo, incluso en aquellas cosas que pertenecen a la naturaleza del cuerpo, un hombre no está obligado a obedecer a otro, sino solo a Dios, pues todos los hombres son iguales en cuanto a su naturaleza, por ejemplo, en lo que se refiere al sustento del cuerpo y a la generación de la prole. Por ello, en lo que se refiere a contraer matrimonio o consagrarse en virginidad, no están obligados a obedecer ni los siervos sus señores ni los hijos a sus padres. Pero en lo que se refiere a la disposición de los actos y realidades humanas, el súbdito está obligado a obedecer al superior en la medida en que es superior, secundum rationem superioritatis, como el soldado al jefe del ejército en lo que se refiere a la guerra, el siervo al señor en las labores de servicio que debe hacer, el hijo al padre en lo que se refiere a la disciplina y el cuidado de la casa y así sucesivamente. O sea, como veis, Santo Tomás es clarísimo, hay ese deber de obediencia, ese es el que obliguen en conciencia estas normas cuando cada uno está en su campo. Y ahí no hay ninguna dificultad y el problema es que se quiera salir de esto. Y es curioso porque Santo Tomás incluso se plantea el tema de la obediencia religiosa. Dice, pero ¿no es un cierto modo el prelado como el mediador entre Dios y el súbdito? Va a explicar aquí cómo hay que entender esto. Los prelados son medios entre Dios y los súbditos, pero de un extremo a otro no se llega sino por el medio. Luego los preceptos de los prelados deben ser considerados como preceptos de Dios. O sea, la cosa esa de que el que se obedece nunca se equivoca, que lo que manda el prelado es lo que manda Dios, es la objeción que plantea Santo Tomás. Fijaos lo que va a decir. Luego, como el hombre debe obedecer a Dios en todo, así también a los prelados. Ad 2. El hombre se somete sin más a Dios en todo, lo interior y lo exterior, y por eso está obligado a obedecerle en todo. Los súbditos, sin embargo, no están sometidos a sus superiores en cuanto a todo, sino en cuanto a algunas cosas de manera determinada.
y en cuanto a eso son medios entre Dios y los súbditos. En cambio, respecto al resto de las cosas están sometidos inmediatamente a Dios, de quien son instruidos mediante la ley natural o escrita. O sea que, como veis, se recuerda el papel que tienen los prelados para una serie de cosas. Como tal cosa depende de lo que, o sea, Dios ha establecido que haya este gobierno jerárquico en la Iglesia, establece el prelado pues tal nombramiento, tal cosa, evidentemente se puede considerar que tú, obedeciendo a eso, estás obedeciendo a Dios. Evidentemente que probablemente Dios hubiera hecho el nombramiento de una manera un poquitín más precisa, eso muchas veces se puede pensar, pero lógicamente ahí tú, si le obedeces, es en razón de que estás obedeciendo la ley de Dios que ha establecido así a la Iglesia. Y fijaos además cómo lo precisa para el caso de los mismos religiosos. Los religiosos al profesar ofrecen la castidad y la pobreza, y del mismo modo la obediencia. Pero el religioso está obligado en todo a conservar la castidad y la pobreza. Luego del mismo modo está obligado a obedecer en todo. Ad 3. Los religiosos profesan obediencia en cuanto a la vida según la regla, regularem conversationem, conforme a la cual están sometidos a sus prelados. Fijaos, es muy importante porque dice que incluso en el caso de los religiosos la obediencia es conforme a la regla, no conforme a lo que le dé la gana mandar al prelado. Y por ello solo están obligados a obedecer en aquello que tiene que ver con la vida regular. Y esta obediencia basta para la salvación. Si quisieran obedecer en otras cosas, esto sería propio de una perfección ulterior, con tal de que no sea contra Dios o contra la profesión de la regla. Claro, porque podría darse que el prelado mandara algo en contra de la propia regla, lo cual no habría que obedecer. Pues tal obediencia sería ilícita. Bien. Como veis, por tanto, la jurisdicción en la Iglesia tiene un papel, es algo importantísimo, pero no puede convertirse en algo absoluto. Y aquí, ya para terminar, os pongo este fragmento de Francisco de Vitoria. Se planteaba la situación ante el desmadre de la Iglesia en la época, como los papas estaban dando muchas dispensas para que los obispos no residieran en la diócesis y se quedaran los beneficios, entienden los italianos, los beneficios del resto del mundo, pues decía, supongamos que hay un concilio que da un mandato en este sentido, pero el Papa luego quiere dispensarlo después del concilio. ¿Habría que obedecer o no habría que obedecer? Fijaos lo que dice. Una vez hecha esa declaración y decreto del concilio, si el Papa mandara algo en contra, ¿podrían los obispos o el concilio provincial resistir por sí mismos a ese mandato, o suplicar también a los príncipes para que con autoridad resistieran al romano pontífice, impidiendo la ejecución de sus mandatos? Lo que me hace mantener esta sentencia ha sido que doctores egregios y por lo demás grandes defensores de la autoridad pontificia, incluso respecto al concilio, sostienen expresamente esta. O sea, fijaos que va a decir Vitoria que incluso autores que dicen correctamente que el Papa está por encima del concilio, sin embargo eso no quiere decir que el Papa pueda hacer lo que le dé la gana. Sentencia, como Cayetano, en la misma obra en que mantiene la superioridad del Papa sobre el Concilio C27 dice, habría pues que resistir públicamente en el rostro al Papa que dañara la Iglesia, por ejemplo, porque no quisiera dar los beneficios eclesiásticos sino por dinero o a cambio de otro oficio, y con toda obediencia y reverencia se debería negar la posesión a los que compraron tales beneficios. Y Silvestre en la Voz Papa, par 4 dice que habría que hacer cuando el Papa con sus costumbres destruye la Iglesia. Y en el N15 dice, que hay que hacer si el Papa sin causa quisiera abrogar el derecho positivo. Responde, pecaría y no se le debería permitir, ni habría que obedecerle en los males, sino resistirle mediante una honesta reprehensión. Luego si quisiera dar a los parientes todo el tesoro de la Iglesia o el patrimonio de Pedro, o destruir su Iglesia, o cosas de este estilo no se le debería permitir, sino resistir. Y la razón es porque en el destruir no puede nada, y si consta de la destrucción se puede resistir. Claro, porque toda la autoridad viene del mandato de Cristo acerca de la Iglesia. Si es algo que va contra ese mandato, obviamente no hay que hacer caso. De todo esto se sigue que donde los mandatos y hechos del Papa fueran para destrucción de la Iglesia se le puede resistir e impedir su ejecución. Luego si ya constara por determinación del concilio que estas dispensas, de la residencia, acaban siendo para destrucción de la Iglesia, podrían los gobernantes de la misma Iglesia y los príncipes resistirle en esto. En segundo lugar,
se prueba porque la violencia puede rechazarse con violencia por derecho natural, pero si el Papa ejerce la violencia mediante estos mandatos y dispensas, porque hace daño, como se ha probado más arriba, sería lícito resistirle. Como dice Cayetano, todas estas cosas las decimos no porque alguien pueda ser juez del Papa, ni tenga autoridad sobre él, sino a modo de defensa, pues cualquiera tiene derecho a resistir al ataque e impedirlo y defenderse. Fijaos, por tanto, no se trata de que un príncipe o el concilio está por encima del Papa, sino que todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa. Y si te están atacando, tú tienes derecho a defenderte, independientemente de quién sea el atacante. Sigue un corolario, que no solo sería lícito no obedecer a tales mandatos, sino también de hecho y con el uso de la fuerza, si hiciera falta, resistirlos e impedir con las armas la ejecución de tales mandatos, y sobre todo al intervenir la autoridad pública, como la del príncipe, siempre manteniendo la moderación de la defensa inculpable, servato moderamine inculpatae tutelae, no Es la expresión clásica sobre la de legítima defensa. excediendo la reverencia, ni negando de ninguna manera su autoridad sino solo alegando que esto es injusto y en daño de la Iglesia. Y todo esto se confirma. Es tiránico decir que el sumo pontífice tiene más autoridad para gobernar la Iglesia en este punto que el rey para gobernar el Estado, civitatemetrem publicam, temporal, pero si el rey ocasionara graves daños se le podría resistir, no solo con el derecho y las fuerzas, sino de hecho, luego también se puede respecto al Papa. Bien, como veis, en el siglo XVI tenían bastante claros los teólogos que obviamente existía esa obediencia en la Iglesia, existe esa jurisdicción en la Iglesia, pero en modo alguno es absoluto y siempre tiene que servir para el desarrollo de los sacramentos, de la fe y de la revelación. Como veis, todos estos textos, tanto de Santo Tomás como de tomistas, creo que nos ayudan mucho a poner en su sitio el tema de la jurisdicción en la Iglesia. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.